Era el policía adentro. En el corazón de Guanajuato, dos municipios vivieron una noche que quedará marcada en la memoria colectiva. Uriangato y Jerecuaro, escenarios de un ataque coordinado que dejó sin vida a 7 policías, fueron testigos de la brutalidad desatada por más de 200 disparos. La violencia no fue al azar. Todo apuntaba a un mensaje calculado, dirigido a las fuerzas del orden y quizás a toda una región atrapada en un ciclo interminable de terror. ¿Qué llevó a esta masacre? ¿Por qué estos municipios se convirtieron en el epicentro de un ataque tan meticulosamente ejecutado? En Guanajuato, un estado azotado por la lucha entre cárteles, la línea entre seguridad y vulnerabilidad se vuelve cada vez más delgada. Las comunidades, ya acostumbradas al miedo, despertaron al sonido de balas que rompieron cualquier atisbo de calma. Mientras los cuerpos de seguridad intentan retomar el control, las preguntas persisten. ¿Qué organizaciones están detrás de estos hechos? ¿Fue un ataque dirigido únicamente contra los policías o una advertencia mucho más amplia? En este relato, exploraremos lo que sucedió aquella noche, desde los primeros disparos hasta las secuelas que dejaron a toda una región en estado de shock. La noche en Uriangato comenzó como cualquier otra. Los patrullajes rutinarios de las fuerzas del orden recorrían las calles, mientras la población buscaba refugio en la tranquilidad del hogar. Pero esa calma fue abruptamente interrumpida por el sonido ensordecedor de ráfagas de armas automáticas. En un camino rural, un convoy policial cayó en una emboscada calculada con precisión. Los atacantes, bien armados y organizados, no dejaron espacio para la reacción. Los disparos no cesaban, y el aire se llenó de un olor metálico, un presagio de lo que estaba por venir. El escenario fue devastador. Los vehículos policiales quedaron inutilizados, perforados por decenas de impactos. Los oficiales, superados en número y poder de fuego, sucumbieron al ataque en cuestión de minutos. Los testigos que alcanzaron a escuchar el tiroteo describieron la escena como algo sacado de una película de guerra. Oigan, este pedo se puso feo, ¿se están escuchando? Sí, se puso fea la cosa, camaradas, pero fea. El mensaje de los perpetradores era claro: la fuerza y la brutalidad como herramientas para imponer el terror. Simultáneamente, a poco más de 50 kilómetros en Jerecuaro, otro grupo de atacantes llevaba a cabo una operación similar. Esta sincronización no fue coincidencia. Al igual que en Uriangato, los policías locales fueron emboscados en un ataque que reflejaba una planeación meticulosa. Los disparos resonaron en el aire, sembrando el mismo pánico que se apoderaba de la población cercana. La coordinación entre los ataques mostró un nivel de organización alarmante. Los perpetradores sabían exactamente dónde y cuándo golpear, seleccionando puntos estratégicos que dificultaban la respuesta inmediata de refuerzos. Todo indicaba que los atacantes no solo buscaban eliminar a los oficiales presentes, sino también enviar un mensaje claro a cualquier autoridad que osara interferir en sus operaciones. En las horas posteriores, los detalles comenzaron a emerger. Los cuerpos de los policías quedaron como testigos mudos de la violencia desatada. Las fotografías del lugar mostraban vehículos destruidos, armas abandonadas y rastros de sangre que pintaban una escena desoladora. Cada bala disparada parecía llevar un peso simbólico, una advertencia a las autoridades locales y estatales. La población, mientras tanto, permanecía en un estado de shock. En Uriangato, las calles quedaron desiertas, y en Jerecuaro, el miedo se apoderó de los habitantes que temían convertirse en víctimas colaterales. Las sirenas de las ambulancias y patrullas resonaron en ambas localidades, pero para muchos, la ayuda llegó demasiado tarde. La velocidad con la que se llevaron a cabo los ataques dejó claro que esto no era obra de improvisados. Las autoridades locales enfrentaban un enemigo con recursos, capacidad y, sobre todo, la voluntad de operar sin temor a represalias inmediatas. Mientras tanto, los altos mandos estatales y federales se apresuraban a entender las implicaciones de lo sucedido, conscientes de que estos ataques podrían desatar una ola de violencia aún mayor. La reacción inicial de las fuerzas del orden fue, sin embargo, limitada. Aunque se desplegaron operativos en ambas regiones para buscar a los responsables,
los atacantes parecían haber desaparecido sin dejar rastro. Este nivel de impunidad no solo alimentó el miedo, sino también la percepción de que las autoridades eran incapaces de proteger a sus propios agentes, mucho menos a la población en general. El ataque en Uriangato y Jerecuaro no fue un acto aislado. Representa un ejemplo de la escalada de violencia que ha azotado a Guanajuato en los últimos años. Una región que se ha convertido en campo de batalla para organizaciones criminales que luchan por el control de rutas estratégicas y territorios. La pregunta que quedaba en el aire era si los responsables serían llevados ante la justicia, o si este sería solo otro capítulo en una historia de impunidad y violencia interminable. Horas después de los ataques, el panorama en Uriangato y Jerecuaro era desolador. Las calles, que usualmente estaban llenas de vida, permanecían vacías. Los sitios donde ocurrieron las emboscadas se convirtieron en escenas del crimen que reflejaban la magnitud de la violencia desatada. En Uriangato, los restos calcinados de los vehículos policiales eran un testimonio silencioso del ataque. Los parabrisas destrozados y las puertas perforadas por balas mostraban la intensidad de los disparos que no dieron tregua a los oficiales. A pocos metros, los cuerpos de los policías permanecían en el suelo, algunos aún con sus armas en las manos, evidencia de su intento desesperado por defenderse. La cinta amarilla que delimitaba el área no lograba ocultar la magnitud de la tragedia. Mientras tanto, en Jerecuaro, la escena no era menos impactante. Los vehículos oficiales habían quedado completamente inutilizados, rodeados por cientos de casquillos esparcidos en el pavimento. Las balas habían dejado cicatrices en los muros de los edificios cercanos, como si quisieran dejar un recordatorio permanente del ataque. En ambos municipios, los sonidos del tiroteo aún resonaban en la mente de los pocos testigos que se atrevían a hablar. El despliegue de las autoridades fue inmediato, aunque insuficiente frente a la magnitud del ataque. Peritos y agentes ministeriales llegaron a los lugares de los hechos para recolectar evidencias y tratar de reconstruir lo sucedido. Cámaras de seguridad, casquillos de bala y las pocas declaraciones de los vecinos se convirtieron en piezas fundamentales para el inicio de la investigación. Sin embargo, el ambiente estaba cargado de incertidumbre y temor. En los hospitales cercanos, el movimiento también era frenético. Algunos policías heridos en los ataques habían logrado sobrevivir y eran trasladados para recibir atención médica. Entre los sobrevivientes, se mencionaba la posibilidad de que hubieran visto a los atacantes, aunque el miedo a represalias hacía que pocos se atrevieran a hablar. La comunidad no tardó en reaccionar. En Uriangato y Jerecuaro, los habitantes vivieron el resto de la noche encerrados en sus casas. Las calles permanecían desoladas, con un silencio solo interrumpido por el sonido de las sirenas de las patrullas y ambulancias que aún transitaban por la zona. En las redes sociales, la noticia del ataque se esparció rápidamente, alimentando una sensación de inseguridad colectiva que parecía extenderse a toda la región. Mientras tanto, las autoridades estatales y federales intentaban calmar la situación con declaraciones públicas. Se prometieron investigaciones a fondo y justicia para los caídos, pero para muchos habitantes, estas palabras sonaban huecas ante la evidencia de la violencia imparable. Los familiares de los policías asesinados enfrentaban no solo el duelo, sino también la angustia de saber que, en este contexto, ser parte de las fuerzas del orden los convertía en objetivos de grupos criminales. El ataque dejó una huella psicológica en la población. En las escuelas, los niños faltaron a clases, los comercios cerraron temprano y las actividades habituales quedaron suspendidas. La sensación de indefensión era palpable. Algunos vecinos hablaban en voz baja sobre el poder de los cárteles, mientras otros preferían guardar silencio, temiendo represalias incluso por opinar. La respuesta oficial incluyó un refuerzo de la seguridad en ambos municipios. Elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano patrullaron las calles, aunque para muchos habitantes su presencia parecía más simbólica que efectiva. Los rumores sobre posibles ataques adicionales circulaban, aumentando el nivel de tensión. La investigación inicial apuntó a que el ataque fue una acción premeditada, ejecutada con precisión militar. La cantidad de disparos y la sincronización entre los ataques revelaban la capacidad operativa de los grupos responsables. Aunque algunos indicios apuntaban a una pugna entre cárteles por el control del territorio, las autoridades no ofrecieron detalles concretos sobre los posibles responsables.
dejando a la población con más preguntas que respuestas. A medida que la noche avanzaba, el miedo se convirtió en la constante para los habitantes de Uriangato y Jerecuaro. Los lugares donde ocurrieron los ataques, que antes eran rutas comunes, se transformaron en recordatorios de una realidad que ya no podía ser ignorada. Guanajuato se ha convertido en un campo de batalla entre dos de los cárteles más poderosos del país: el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y el Cártel de Santa Rosa de Lima. Uriangato y Jerecuaro, estratégicamente ubicados cerca de rutas clave para el trasiego de drogas y otros ilícitos, son puntos de constante conflicto. La policía local, a menudo mal equipada y vulnerable, queda atrapada en medio de esta lucha. Los ataques coordinados buscan enviar un mensaje contundente: ningún territorio es inaccesible para los grupos criminales, y cualquier intento de interferencia será castigado con una violencia extrema. Este evento no solo refleja la pugna por el control territorial, sino también la capacidad de estas organizaciones para operar con impunidad. Los ataques parecen diseñados para debilitar aún más a las fuerzas del orden, mientras los cárteles consolidan su dominio en una región donde el Estado lucha por mantener una presencia efectiva. El ataque que cobró la vida de 7 policías en Uriangato y Jerecuaro dejó una marca imborrable en estas comunidades y puso de manifiesto la cruda realidad de la violencia que asola Guanajuato. Los más de 200 disparos no solo terminaron con la vida de los oficiales, sino que también enviaron un mensaje contundente de poder e impunidad. Las investigaciones iniciales apuntan a un nivel de planificación y coordinación que no deja dudas sobre la influencia de los cárteles en la región. A pesar de las promesas de justicia por parte de las autoridades, los habitantes de ambos municipios siguen atrapados en un ambiente de miedo e incertidumbre. Las calles desoladas, los negocios cerrados y las familias en luto reflejan el impacto profundo de este evento. Sin embargo, muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Quiénes fueron exactamente los responsables detrás de estos ataques? ¿Qué papel juegan los conflictos entre cárteles en la escalada de violencia en Guanajuato? ¿Logrará el Estado recuperar el control de las zonas más afectadas, o seguirán estas siendo bastiones de poder criminal? Este evento no es un caso aislado, sino un reflejo de un problema más amplio que continúa desafiando la capacidad del gobierno para garantizar la seguridad en el país. ¿Es posible revertir esta situación, o estamos presenciando un nuevo capítulo en una guerra sin final a la vista? El tiempo y las acciones concretas tendrán la última palabra.